Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a uno más de los eventos organizados en torno a la Semana por la No Violencia aquí en la Facultad de Ciencias, a cargo de la Comisión de Equidad, quien se encargó de organizar todos estos eventos desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre. Acompáñanos en las transmisiones que vamos a estar haciendo. Pues el día de hoy tenemos una charla a cargo del trabajador social Armando García Vega, quien pertenece a la Asociación Civil El Pozo de Vida, quien, bueno, pues nos va a estar charlando en una ponencia titulada Yo no soy machista, pero violencia simbólica contra las mujeres. Y antes de darle los micrófonos, voy a permitirme leer su semblanza para conocer un poco más de nuestro ponente. Armando García Vega es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Fue voluntario en el Centro de Integración Juvenil, Unidad de Catepec, contando con experiencia en trabajo de intervención de adicciones en jóvenes en las líneas de inseguridad pública y adicciones en Nezahualcóyotl, Estado de México, y jóvenes en las periferias urbanas. Cuenta con experiencia en temáticas de urbanidad, vivienda y hábitats influyentes al realizar su servicio social en el Departamento de Investigación Social y Problemática Nacional, donde también formó parte del equipo fundador del Laboratorio Social de Estudio en la Vivienda de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Por breve tiempo formó parte de la Asociación Civil ANIDAR, donde fue responsable de los megaproyectos de la Ciudad de México. Tuvo participado en diferentes eventos referentes a género dentro de la Universidad Nacional, en las facultades de Derecho, Ciencias y en la FES Campus Aragón, en el Jueves de Derecho Civil, 25N y 14 de febrero, respectivamente, además de la impartición de cursos sobre masculinidades en trabajo social en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Química y en la Facultad de Ingeniería. Ha tomado cursos y capacitaciones en las siguientes temáticas: peritaje social, cartografía participativa, diseño participativo de la vivienda, temática medioambiental, trata de personas, masculinidades, y actualmente es integrante de la Asociación Civil, como comentábamos, El Pozo de la Vida, en el área de intervención del proyecto Home, realizando funciones de trabajador social. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar en este momento en uno de los temas que yo considero que es algo muy importante, ya que afecta a nuestra cotidianidad. Entonces, muchas gracias también por la presentación. Sin más, me voy a comenzar. Muchas gracias. Como ya lo mencionaron, yo soy integrante de la Asociación Civil El Pozo de Vida. Yo trabajo con hombres consumidores de prostitución en zonas rojas de la Ciudad de México. Es por esto que también yo considero que es muy importante uno de estos temas. Y presentamos hoy Yo no soy machista, pero violencia simbólica. Primero, para hablar primero de violencia simbólica, tenemos que hablar del poder simbólico. ¿Qué significa este poder simbólico? Este poder simbólico va a apropiarse primero de los capitales sociales simbólicos. ¿Y para qué? Para poder reproducir estos principios que van a ser dominantes y que a la vez van a ser tratados como si realmente fueran este principio de toda sociedad. Este poder simbólico lo que va a provocar es una violencia a la vez simbólica que se ejerce sobre estos agentes sociales con su completa complicidad. ¿A qué nos referimos con esto? Para poder empezar a hablar de esto, es necesario referir justamente que como hombres nosotros nacemos con un privilegio que es dado desde la concepción y principalmente la figura masculina es la que va a ocupar estos cargos de poder dentro de la sociedad. Además de que se reproducen estas desigualdades, tomando justamente estos símbolos de pertenencia principalmente para reproducir este dominio hacia los demás, ejercer este poder hacia los demás, principalmente hacia las mujeres, y que a la vez decimos que va a ser hecho con la complicidad de estos mismos dominados, de estos mismos subordinados. ¿Por qué? Porque forman parte de, además de que existe también una violencia psicológica tal
que les hace creer que están condicionados a solamente este papel de ser subordinados, más no de poder cambiar el status quo. Pero, ¿cómo se va a reproducir entonces esta violencia simbólica? Primero debemos de entender que los medios de comunicación van a ser un agente primordial para reproducir este tipo de violencias. ¿Por qué? Porque estos medios simbólicos, estos medios de comunicación lo que hacen es ejercer lo que nosotros llamamos las cajas de masculinidad y la caja de la feminidad. ¿Por qué los reproduce? Porque nos dice, nos da estos roles de género, cómo es que se tienen que comportar los hombres, cómo es que se tienen que comportar las mujeres. Y a la vez son estos medios de comunicación van a ser tan importantes porque llegan a todas partes y a la vez existe esta normalización de esta misma violencia. ¿Cómo se va a dar? A través de que los símbolos van a ser los símbolos como una pertenencia. ¿A qué nos referimos con esto? Para poder pertenecer a algo, como bien sabemos, el ser humano termina siendo un ser social que a su vez quiere estar siempre en constante pertenencia a un grupo, al final de cuentas, para poder desarrollarse, para poder desenvolverse dentro de esto. Una vez que se sale del círculo familiar, que se entra al círculo al círculo amistoso o al círculo social, se busca esta pertenencia, donde vemos que principalmente somos los hombres los que al unirnos a estos grupos ejercemos este tipo de violencia contra los otros. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica, el poder simbólico, no va a apoyar lo real, sino lo que le es conveniente a esta manera. ¿Y qué es lo que le conviene entonces al hombre actualmente? Está en una situación de poder, ser el que domina, nunca ser el dominado. Desde aquí vemos cómo se va empezando a estar mal. Pero ¿por qué nos dice que entonces apoyamos lo que no es real, sino lo que nos conviene realmente? Para hablar esto, tenemos que mencionar un poco sobre la masculinidad hegemónica. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Algunos autores lo van a definir esto como como esta parte que no se puede cuestionar sobre la figura masculina como a su vez de mandato sobre los demás, el que ostenta este poder dentro de nuestra sociedad. Entonces aquí es lo que vemos de cómo va a estar legitimado a través de estos símbolos que representan, donde vemos principalmente la figura fálica, como representación uno de estos símbolos más pertenecientes, y a la vez, ¿por qué decimos que solamente apoya lo conveniente? Porque todos hemos visto, y aquí juega un papel muy importante justamente los medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos comunica justamente estos medios? ¿Cuál es el mensaje que nos dan? Si ponemos atención, podemos dar cuenta que es un poder de dominio hacia las mujeres, donde siempre que hay alguna marcha, donde siempre que hay alguna protesta hecha por las mujeres, lo que se hace justamente es cuestionar y desprestigiar justamente a las mujeres, diciéndoles, no, pues es que estás loca, no, es que no, no se rayan paredes, no son las formas, como tal. Todos hemos escuchado este tipo de frases que a la vez son violencias simbólicas contra las mujeres, pero que también pasan desapercibidas. Pero ¿qué pasa? Caso contrario, cuando un hombre es el que se manifiesta, un hombre es el que festeja, un hombre es el que causa destrozos, eso sí lo vemos como conveniente, eso sí lo vemos como el héroe. ¿Recuerdas unos años cuando le pusieron después de la celebración de un partido, que le pusieron un Brasil al Ángel de Independencia y todos lo celebraban? Al final de cuentas estaban dañando un monumento histórico, pero pues a eso a nadie le importa. Ahí sí, entonces vemos cómo solamente va a apoyar lo que le conviene, la cosa que exalta al hombre como figura de poder. Además de que existe esta complicidad de los individuos. Como ya dijimos, estos símbolos van a ser pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hombres? Los hombres lo que hacemos es justamente entrar en esta complicidad con otros hombres, justamente para mantenernos en esta misma pertenencia. Y a la vez, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reproduciendo los tres tipos de violencia contra otros hombres, contra las mujeres y contra nosotros mismos. ¿Por qué decimos que esta violencia también se reproduce contra nosotros mismos? Porque muchas veces no estamos de acuerdo con estas violencias, con estos chistes, con estos memes que se comparten, sin embargo nos reímos, los compartimos y también nosotros los expresamos justamente para poder pertenecer a este grupo. Además de que se van a dar dentro de estos sistemas simbólicos estructurados. Vemos que no es algo que surge de un día para otro ni de la nada, sino que realmente estamos en una sociedad
estructuralista, donde nos dice que cada uno va a va a tener un rol en la sociedad y la manera en la que se desempeñe. ¿Y de qué manera? El hombre como figura de poder, siempre. Eso es algo muy importante que debemos de comprender primero para poder entender un poco más sobre la violencia simbólica. Y por último, ¿cómo se va a reproducir? A través de un conformismo social. ¿A qué nos referimos con este conformismo social? Cuando no se cuestiona, cuando solamente lo aceptamos. Entonces decimos de, no, pues es que sí, este, no existe la violencia contra las mujeres porque ellas mismas se lo provocan. No existe la violencia no solamente hay violencias a las mujeres, sino también violencias a los hombres. Tenemos que empezar a cambiar este discurso porque al final de cuentas lo estamos reproduciendo y a la vez, lo que les decía, normalizando. Además de que los hombres somos conformistas por excelencia, pareciera, pero somos conformistas ¿por qué? Porque estos mismos medios nos otorgan estos privilegios dentro de la sociedad que nos hace decir, todo está bien, no queremos cambiar nada. Caso contrario que sucede contra las mujeres, que vemos que son víctimas de este sistema que al final de cuentas las violenta y nosotros no lo aceptamos. Algo muy importante también de mencionar dentro de esto es que la masculinidad hegemónica, el machismo, nunca va a aceptar estas violencias. Por eso es que siempre las tomamos con humor, por eso es que siempre tratamos de disminuirlas. Ejercemos otras violencias para disminuir nuestras anteriores violencias. Justamente utilizando estas violencias principalmente psicológicas, diciendo, no, pues es que no sé por qué te enojas y al final de cuentas, solamente estaba jugando, solamente era un chiste. Además de que también, ¿en qué otros medios se llega a reproducir esta violencia simbólica? Principalmente en el sistema familiar, en esta institución familiar. Aquí, ¿por qué decimos que se reproduce dentro de ella? Porque al final de cuentas, dentro del seno familiar es donde nosotros nos reproducimos, aprendemos lo que nos enseñan y a la vez compartimos con los demás. Sin embargo, también aquí es importante mencionar que muchas veces no nos dicen a nosotros también como hombres, así de, tienes que violentar a las mujeres, la mujer es la que se queda en la casa, el hombre es el que tiene que traer el sustento. Como tal, no nos lo van a decir. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo observamos también. Tenemos que entender que también nuestro ejemplo viene para todos los miembros de nuestra familia, cómo nosotros nos comportamos dentro de nuestro hogar. Y aquí tenemos justamente esta frase de cómo se llama esta ponencia, no soy machista, pero no dejo que mi mujer trabaje porque tiene que ser la que cuida a mis hijos, porque un niño que no tiene la figura materna dentro de su infancia no se va a desarrollar de manera adecuada. Entonces empezamos a escuchar justamente toda esta suma de frases, toda esta suma de comportamientos, que si bien no nos lo dicen directamente, nosotros lo escuchamos y a la vez lo reproducimos. Y entonces, ¿qué pasa cuando salimos a este círculo secundario, este círculo amistoso y después al círculo social, a nuestro círculo laboral? Principalmente llevamos justamente todas estas enseñanzas que teníamos desde antes a estos medios. ¿Y qué nos da como resultado? Justamente nos da la violencia simbólica, la cual va a imponer y reproducir estas jerarquías como las que establecen lo que decíamos, la relación adulto-infante, profesor-alumno, médico-paciente. Vemos que son figuras de poder uno sobre otro, donde siempre va a haber alguien que manda y alguien que es mandado. Esta relación de poder y dominio, además de, aquí tenemos solamente relaciones de uno u otro, pero vemos que dentro de estas relaciones de poder va a haber discriminación porque por cuestión de edad, raza, constitución física, orientación sexual. ¿Y qué es lo que provoca esto? Una desigualdad e inequidad basada en el sexo, donde el poder, lo que decíamos, van a ser los hombres quienes lo ostentan. Y entonces decimos aquí que justamente esta violencia simbólica lo que va a hacer es la discriminación por cuestión de edad, raza, condición física y orientación sexual, además de que nos pareciera que nos da el derecho de poder juzgar a los demás. Y entonces aquí es donde se da justamente esta discriminación. ¿Por qué no puedes hacer cierta actividad? Justamente, porque no tienes la edad suficiente, porque, ahí sí, justamente, ¿no? Porque tu raza es diferente, porque tu condición física no es la misma que la de nosotros y tu orientación sexual tampoco. Entonces lo que hacemos es justamente excluir. ¿A través de que hay que entender que la violencia simbólica se va a dar principalmente a través de qué? De la violencia verbal.
Además de que podemos entender a la violencia simbólica como uno de las bases de cualquier tipo de violencia. Todos estos tipos de violencia son las violencias machistas que cometemos los hombres contra las mujeres. Es importante también empezar a reconocerlas, a identificarlas primero, esta violencia física que no solamente debe de quedar en los golpes, como muchas veces podemos llegar a creer, sino que también implica justamente el jalar el cabello, el pellizcar, morder, empujar, llegar a patear, pero también el negar estos derechos humanos. Tenemos que entender que la violencia simbólica también va a ser justamente esta violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en primera, lo que hemos dicho desde este primer momento es de que se tiene esta idea de que existe una figura de dominación, donde siempre el hombre es la cabecilla de la dominación hacia los demás, infantes y mujeres principalmente. También con personas de la tercera edad, contra la comunidad, pero lo que vemos es de que siempre el hombre es el principal violentador. Y entonces, ¿qué nos dice esto? El violentador igual a agresión, que diga, el hombre es igual a agresión, el hombre es igual a violentador. Entonces, desde aquí empezamos a ver también cómo nos afecta, porque es importante mencionar también esto, que a los hombres también nos afecta esta violencia simbólica, pero no de la misma manera que a las mujeres, y más porque nosotros somos los que somos partícipes de esta violencia, los que la reproducimos principalmente. Entonces, ¿por qué es importante señalarla? En primera, la violencia simbólica también podemos llegar en algún momento a reconocerla como estos machismos cotidianos, pero vemos que la violencia simbólica engloba más. Lo que decía, la violencia simbólica va a ser la base justamente de estas violencias machistas, esta violencia económica, esta violencia psicológica, emocional, verbal y todas las ciberviolencias también. Pero además, lo más peligroso de todo es de que justamente se mueve dentro de estos machismos cotidianos. ¿Qué son los machismos cotidianos? Lo que antes conocíamos como micromachismos, pero que ahora solamente lo vamos a conocer justamente como machismos cotidianos. ¿Por qué? Porque de micro no tienen nada y justamente porque son machismos que a pesar de que se dan en menor intensidad, siguen siendo violencias. Entonces no hay violencias pequeñas, no hay violencias grandes, una violencia termina siendo una violencia. Ahí solamente depende de la intensidad de. Además, lo que decíamos, va a limitar a estos hombres y mujeres y reproducir estos esquemas de opresión, desigualdad y discriminación. ¿Qué otro nombre recibe esto? Estos roles de género que además nos limitan, que nos dicen, que nos encierran justamente en lo que llamamos en una caja. A tanto hombres como mujeres nos van a limitar en esta caja. ¿Por qué decimos que nos limita? Porque desde niños hemos escuchado justamente todas estas frases de lo que nos lleva a las cajas de masculinidad y feminidad. En cuestión de los hombres, de que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser guapos, tenemos que estar hipersexualizados, tenemos que ser homofóbicos, tenemos que tener roles rígidos donde no podemos llorar, no podemos expresarnos, además de que siempre debemos de parecer fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos limita de esta manera en cuestión de no podemos sentir más emociones más que felicidad a medias y enojo. Enojo que es la principal emoción que presentamos los hombres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? También son las que se ven afectadas por esto. Así como los hombres estamos dentro de esta caja, también las mujeres se encuentran en una caja que les dictamina básicamente lo mismo que a los hombres, pero en su caso contrario. Si el hombre es hipersexual, la mujer tiene que ser recatada. Si el hombre tiene que ser mujeriego, guapo, la mujer es la que tiene que ser, estar en su casa, recatada, pero a la vez mantenerse arreglada, no puede estar desarreglada, desalineada. El hombre tiene que ser fuerte para poder, porque la mujer tiene que ser débil, tiene que ser la protegida. Entonces vemos cómo se van dando una y otra, y entonces nos dice, no podemos salir de esta caja. Un hombre que llora ya no es considerado hombre. Una mujer que bueno, que quiere salir de su casa y empezar a trabajar, se le cuestiona el por qué. Y a la vez nos va a decir que estos tipos de violencia no van a ser percibidos de manera clara. ¿Por qué decimos que no son percibidos claros? No va a ser caracterizado como una violencia, justamente por esto, porque ha estado totalmente normalizado.
Me encanta justamente este ejemplo de los lugares que ocupamos dentro de nuestro comedor, donde consumimos nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos justamente un claro caso mm, de la normalización justamente de esta violencia de género, de estas violencias simbólicas. ¿Por qué? Muchas veces hemos dado cuenta que en la cabecera de la mesa se sienta la figura masculina, el patriarca. ¿Por qué se da esto? Porque antes, digamos, al menos en México, muchas veces, el hombre era el que tiene que traer el sustento a la casa, el que trae el dinero, el que tiene que ir a trabajar. Y entonces, teniendo en cuenta justamente estos contextos donde el hombre es el que tiene que trabajar, pero además de todo, como es un hombre hipersexualizado, tienen 14 hijos, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a veces la comida no alcanzaba y entonces el hombre se sentaba cerca en la cabecera de la mesa porque es la que está más cerca de la cocina. Es al que se le sirve primero y conforme vaya quedando la comida se va sirviendo hacia los demás, mujeres e infantes. Entonces, vemos que esta práctica que estaba hecha desde antes pasa hasta nuestros días y entonces ya no nos cuestionamos también el por qué el hombre es el que se llega a sentar en la cabecera de la mesa. ¿Por qué no se cuestiona justamente este sitio dentro de? Lo único que hacemos es aceptarlo y no nos preguntamos porque esto es un caso justamente de normalización, normalizar esta violencia de género. Además, lo que decíamos, va a excluir mediante esta humillación y la discriminación a quienes no se ajustan a estos estereotipos que reproducen. ¿A qué se refiere esta parte? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos estos cursos de masculinidades, cuando vemos estos cursos de nuevas masculinidades, de estudios de género, y los hombres son los principales que se quieren meter? Bueno, en cuestión de los cursos de masculinidades pensados para ellos, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con esos tipos de comentarios de, es que no has de saber ser hombre, es que cómo nos van a enseñar, un hombre que es feminizado, cómo me va a enseñar a ser hombre principalmente. Entonces, vemos cómo se empiezan a dar estos comentarios que en primera buscan la humillación y a la vez discriminan a aquellos que no se van a ajustar con esos estereotipos. Y además los excluyen dentro de la ciudad, dentro de la sociedad. Como mencionaba al principio, estamos en una sociedad estructuralista. ¿A qué nos referimos con esta parte de la sociedad estructuralista? Cada uno pareciera que tiene un papel predeterminado dentro de la sociedad, pero a la vez lo que hablábamos de la masculinidad hegemónica no se puede cuestionar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué el hombre es el que se sienta a la cabecera de la mesa? ¿Por qué el hombre es el que ocupa los espacios de prestigio? ¿Por qué el hombre es el que gana más? ¿Por qué el hombre es el que es esta figura de dominación y de poder? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa con estos que se cuestionan esto, se excluyen, los van a hacer a un lado, ya no tienen esta pertenencia. Y es aquí justo donde cometemos estas violencias, porque entonces vemos que el camino del hombre también termina siendo, está plagado de estos mismos comentarios, pero en cuestión asombrosa. Pero aquí es lo importante de esto, parecía que nos pega más como hombres, porque también estamos condicionados a que si se cuestiona nuestra hombría, tenemos que volver a replantearnos todo lo que habíamos pensado para volver a normalizarnos, a lo que es aparentemente normal dentro de esta sociedad, encaminarnos hacia ello. ¿A través de qué? Promoviendo estos machismos cotidianos. Esos machismos cotidianos, principalmente de crisis. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, estos machismos cotidianos de crisis. Pero a la vez, vamos a tener este tipo de frases. No trabaja, se dedica al hogar. Esto supongo que es una frase que muchos hemos llegado a escuchar cuando le llegan a preguntar a alguien así de, oye, ¿y tu pareja a qué se dedica, no? Entonces contestan con eso, no trabaja, se dedica al hogar. Justamente existe este no reconocimiento también de las tareas domésticas, que también funciona justo como violencia simbólica. ¿Por qué? Para hablar de esto tenemos que definir un poco el espacio público y privado. ¿A qué se refiere entonces con lo público? Lo público van a ser todo esto, bueno, empecemos por lo privado mejor. Lo privado va a ser justamente el hogar donde está designado justamente a la mujer. Esta parte de la mujer es la que tiene que cuidar la casa, tiene que cuidar a los niños, tiene que preparar la comida, y entonces vemos
que justamente no se reconocen estas segundas jornadas, estas hasta terceras jornadas, cuando la mujer también participa activamente económicamente en el sostén de un hogar. Y entonces vemos que este tipo de violencia va a estar presente en todas las relaciones sociales y en todos los niveles. Cuestiones sociales desde el hecho del seno familiar hasta la amistad o hasta las relaciones socioafectivas. Y a la vez en todos los niveles, porque vemos que a pesar de que sí puede haber discriminación en una comunidad alejada, no sé, en la Sierra de Chihuahua, pero también va a haber justamente esta cuestión de desigualdad de igual modo vista dentro de la ciudad. Pero, ¿qué pasa, no? Vamos a decir, sí, pero el hombre que viene de la sierra también es discriminado en la ciudad. Sí, pero dentro de su propia comunidad también es importante entender que este hombre cuenta con estos privilegios y a la vez es la figura dominante dentro de su propio entorno, que a la vez vemos que no van a ser el mismo poder que tenga un hombre de ciudad que quizá un hombre de campo, pero se da de la misma manera. Existe esta misma condición de dominio de arriba hacia abajo, principalmente hacia las mujeres. Pero entonces, ¿qué pasa cuando estas mujeres empiezan a cuestionarse, empiezan a decir, oye, no, pero ¿por qué no? Si yo también trabajo, ¿por qué tú no apoyas con los labores del hogar? Entonces existen estos machismos cotidianos de crisis. ¿Qué son los machismos cotidianos de crisis? Como decíamos, en primera, esos machismos cotidianos van a ser violencias sutiles que se van a dar dentro de cualquier entorno y en todos los niveles, como ya mencioné. Pero esos machismos de crisis es cuando tenemos entendido que la sociedad es principalmente machista. Entonces, digamos, tenemos el caso de una pareja que es hombre y mujer, entonces la mujer quiere trabajar, pero el hombre ya trabaja. Pero para esto ya tienen dos hijos. Entonces, un machismo cotidiano de crisis son justamente todas estas frases que llegamos a decir cuando quiere trabajar y entonces decimos, bueno, está bien, trabaja, pero ¿qué vas a hacer con los hijos, con los niños? Van a estar descuidados. No asumimos nosotros también este rol de cuidador, sino solamente se lo dejamos hacia las mujeres. Lo mismo pasa cuando eh, decimos, ok, ve a la fiesta, pero oye, ¿y cómo te vas a regresar? ¿Seguro que te vas a ir vestida así? Vemos que justamente todo esto, ¿no? Y entonces, ante los demás se van a presentar como este hombre como, "Ay, pues es que yo no soy machista porque dejo que mi mujer trabaje. Yo no soy machista porque dejo que mi pareja vaya a fiestas y no tengo ningún problema con ello. Sí, pero ¿qué esconde detrás de justamente estas frases de, pero qué va a pasar con los niños, pero vas a ir vestida así, pero vas a estar tomando, pero vas a hacer esta actividad? Entonces tratamos de limitar poniendo condiciones que pareciera que son de peso para nosotros poder seguir reproduciendo este sometimiento hacia las mujeres. Por eso se le llama de crisis, es cuando se empieza a cuestionar justamente esta figura de poder y entonces lo que se hace es buscar de qué manera se puede volver a reivindicar esto. Además de que no se cuestiona, solamente se somete. Lo que decíamos de, al final de cuentas, este tipo de violencia está asociada además al hecho de que la persona que es violentada pareciera que está de acuerdo. Porque entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cuál es la frase que podríamos decir eso? Ah, no, sí tienes razón. No voy a trabajar porque ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos? Ah, tienes razón, sí, me puede pasar algo, mejor no voy vestida así. Bueno, está bien, mejor no voy a tomar nada porque qué tal si me pasa algo. Entonces, pero vemos justamente cómo estas violencias tratamos de cuidar de justamente otros hombres que cometen las violencias. Y entonces no cuestionamos, solamente vamos a aceptarlo. Lo que decíamos, va a haber un conformismo social que nos dice todo está bien, nada hay que cambiar. Además de que, como decíamos, va a ser la base de todos los tipos de violencia. Todos estos tipos de violencia van a estar sujetos hacia la violencia simbólica. ¿Por qué? Porque, como decíamos, principalmente se va a basar en los machismos cotidianos de crisis. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya no se ejercen, cuando no alcanzan estos machismos cotidianos? Vemos que quieren seguir cuestionando, pues, ¿qué pasa? Se ejercen otros tipos de violencia para poder volver a someter, para poder volver a ostentar este poder. Entonces, aquí tenemos cuál es el problema del machismo y la igualdad con las mujeres. Entonces, Luis Bonino va a definir tres tipos de hombres en cuestión de
cuando hablamos de las violencias simbólicas, los machismos cotidianos, que tenemos justamente en estos tiempos actuales. ¿Cómo podemos ser hombres entonces? Es lo que muchas veces llegamos a preguntarnos nosotros como varones, ¿no? Decimos, ok, va, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Frase que también he escuchado mucho en los cursos de, es que ya todo es violencia, entonces ya cómo me puedo comportar si todo pareciera que es violencia, todo les ofende, todo les molesta. Entonces, desde aquí vemos cómo es que existe esta violencia simbólica tan arraigada que cuando se empieza a cuestionar esto, lo tomamos como una agresión. Sin embargo, nosotros no consideramos que pueda haber agresión de nosotros hacia otros. Y aquí es donde encontramos a los varones contrarios al cambio de las mujeres. Llegan a ser estos hombres con estudios medios, relacionados principalmente con mujeres que solo realizan las tareas domésticas, desempleados, trabajadores no cualificados o que viven en ciudades pequeñas. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente, realmente no hizo un estudio en España, pero vemos que también es aplicable a México, porque se menciona que justamente estos varones, contrario al cambio de las mujeres, llegan a ser hombres mayores de los 55 años y menores de los 21. ¿Por qué tenemos esta singularidad en que son varones mayores de 55 y varones menores de 21? En primera, por lo que siempre trato de decir, hay que analizar la situación contexto. Entonces, tenemos entendido que si son varones de 55 años, hablamos de que principalmente pueden ser década de los 60 hacia abajo. Entonces, hablemos de ellos. ¿Cuál fue este contexto en el que estaban? Justamente saliendo de guerras, recuperándose la economía, donde justamente el hombre era exaltado como este héroe de guerra, el hombre era exaltado como el que está volviendo a poner a trabajar a la sociedad. Y entonces aquí justamente lo que decíamos al principio, cómo estos valores simbólicos ya no se retratan, no retratan la realidad, sino solamente lo que conviene. Entonces vemos aquí al hombre salvador, al hombre proveedor, pero no vemos todo lo que hay detrás, este hombre violento. Además de que, lo que decíamos, son hombres que principalmente solamente se han relacionado con mujeres que se dedican a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos, y que a su vez viven en ciudades pequeños o en comunidades rurales, donde vemos que el machismo todavía está más arraigado aún. Pero entonces, ¿qué pasa también con los otros dos tipos de hombres? Los hombres que pareciera que están a favor justamente del cambio de las mujeres. Luis Bonino los va a definir en dos, que son los varones acompañantes, que son estos hombres defensores de la igualdad desde la vivencia, la experiencia y atentos a cambiar para permitir una conveniencia igualitaria. Y a su vez, los varones utilitarios, que son los que se benefician de los cambios de las mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? Estos varones acompañantes realmente son los que no hacen mucho, pero es como de, yo te apoyo totalmente en lo que tú decidas, ¿no? Pareciera que son hombres que no violentan, pareciera que son hombres que se llegan a presentar como deconstruidos, una cosa muy importante. Nunca hay que presentarse como deconstruidos. Si te presentas como deconstruidos, vuelve al principio de donde comenzaste. Pero ¿por qué, no? Porque vemos que entonces son estos hombres que dicen, no, pues es que yo soy deconstruido, yo soy un hombre que te acompañas, te va a acompañar siempre, así de yo te acompaño a tu marcha. Y entonces, ¿qué pasa con estos varones acompañantes? Se empiezan a adueñar de este movimiento, empiezan a apropiarse de algo que no nos pertenece. Y entonces vemos que ahí empieza el hombre bueno, el hombre soñado, el hombre de verdad, el hombre que apoya justamente estos movimientos, el hombre feminista. Pero también tenemos a los varones utilitarios que se benefician justamente de estos cambios de mujeres, que poniendo justamente este ejemplo, el hombre, la mujer que trabaja, es como, ok, va, trabaja, está bien, yo te apoyo, pero lo hago más por el hecho de que me va a implicar un gasto menos a mí, porque yo tengo justamente esta idea arraigada de que el hombre es el que tiene que mantener, pero a su vez, si la mujer es la que me ayuda, pero a la vez no está descuidando sus funciones, entonces me beneficia a mí. Por eso se le llama varones utilitarios, porque no participan activamente, pero se benefician de estos cambios propuestos por las mujeres. Que a su vez entonces vemos que los varones acompañantes y los varones utilitarios, se presentan justamente
más en cuestión de apoyo que en cuestión de hacer algo. Porque entonces, ¿qué pasa con estos hombres? Sí, se dicen deconstruidos, se dicen tal, pero no reflexionan sus violencias. Llegan a ser los que son más violentos y justamente tenemos esta frase, yo no soy machista, pero entonces ahí suelta justamente el discurso completo del por qué no es machista. Y entonces, y principalmente lo vamos a ver entre varones acompañantes y varones utilitarios. Entonces, tenemos que llegan a ser los mismos que los varones contrarios al cambio de las mujeres, solamente que estos con un discurso diferente, pero que esconde justamente todo este machismo, toda esta violencia detrás. Pero entonces, ¿qué podemos hacer como hombres? Si ya dijimos que solamente estamos los hombres utilitarios, los hombres acompañantes y los hombres que están renuentes. Sí, hay que convertirnos en varones acompañantes, principalmente, es la que sería el más ideal, pero no solamente quedarnos en el apoyo de pensamiento, sino ir más allá. ¿A qué nos referimos con ir más allá? En primera, el primer punto y uno de los más importantes, cuestionar, cuestionar esta ideología predominante, hacer contracultura, entender cómo empezar a cuestionar, a ver, bueno, sí, ¿por qué los hombres, este, ostentamos el poder? Pero a su vez también el cuestionar esta ideología, pero no solamente quedarnos en el cuestionamiento, porque entonces ahí vamos a tener a círculos de hombres que justamente van a participar y van a decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo también soy víctima del patriarcado porque mi papá siempre me dijo que no tenía que llorar. Yo soy víctima del patriarcado porque veía cómo trataban mi papá y mamá. Entonces se victimizan, pero no se cambia. Solamente se victimiza, se cuestiona esta ideología predominante, pero no se busca el cambio. Además de que la siguiente, reconocer estos machismos cotidianos. Es importante, y por eso les digo, no hay que proclamarnos como hombres deconstruidos, porque los machismos cotidianos es algo que tenemos arraigado dentro de nuestro propio comportamiento, de nuestro lenguaje. Entonces, si no reconocemos estos machismos cotidianos, los vamos a empezar a reproducir de nueva cuenta. Pero no solamente reconocerlos, igual cambiarlos. Y a través de que utilizar un lenguaje incluyente. Yo sé que muchos hombres no son afines justamente a este tipo de lenguaje, pero pues también, quizá no les digo así como de, "Ah, hoy escuché esta charla, mañana ya dejé de utilizar, ya dejé de hacer machismos cotidianos, ya no utilizo ningún tipo de violencia". No, realmente no, sino justamente es empezar poco a poco, es un camino constante. Empezar a decir, bueno, va, despatriarcalizar el lenguaje, justamente empezar a hablar y reflexionar justamente lo que vas a decir tú mismo para no cometerlo y a la vez decir, bueno, ok, si esto está mal, entonces no lo voy a volver a decir. La siguiente, analizar estas canciones, memes, frases, entre algunos otros. ¿Por qué decimos que analizar estas canciones, memes, frases, entre otros? Por lo que hablábamos del principio. Los medios de comunicación, como también estos medios de reproducción de las violencias simbólicas. ¿Por qué? Porque pues, si escuchamos ahorita las canciones que están de moda, ¿cuántas de ellas nos van a resultar con justamente o machismos cotidianos o machismos concretamente, totalmente? Y a la vez nosotros no lo analizamos, simplemente decimos, ay, qué pegajosa está la canción, qué gracioso estuvo ese meme, qué chida sonó esa frase, pero no la analizamos. Y entonces vamos con nuestros amigos y le decimos, ah, mira, escucha esta canción, te mando este meme, esta frase va a ser mi día a día. Entonces empezamos justamente otra vez a reproducirlo. Tenemos que empezar a analizar y a cuestionarnos el por qué estamos escuchando esto, por qué lo estamos compartiendo. Es justamente el no normalizar estas violencias, pero no normalizarlas al punto de que, no les digo así de dejen de escuchar música, dejen de ir a lugares donde ponen estas canciones, no, pero pues también no tratar de realizar estos ejemplos, no sacar de estas frases totalmente en este momento para decirlas de manera cotidiana, cosa que vemos. Y entonces, ¿por qué decimos que es muy importante? Porque estos medios de comunicación nos alcanzan a todos. Y entonces, aunque veíamos que los hombres renuentes al cambio femenino son los de 55 y los de 21 hacia atrás, vemos que a pesar de todo, estas redes sociales alcanzan a todos.
¿Y qué es lo que hacen? Normalizar justamente estas violencias a través de los roles de género, a través de los estereotipos de género, de cómo es que se tienen que vestir los hombres, cómo es que se tienen que comportar las mujeres, la figura, cómo la tienen que mantener. Y entonces ahí nos empezamos a sentir nosotros justamente con el derecho de poder también ejemplificar, cuestionar, pero no cuestionar la ideología, sino cuestionar a las personas que cuestionan la ideología. También reconocer que existen estas relaciones más equitativas, porque lo que les decía, esto tenemos que entender que se da a través de un proceso de poder, un proceso en el que el hombre busca justamente aprovechar estos espacios, el hecho de reafirmar justamente esta figura masculina dentro de la sociedad. Pero entonces, ¿qué pasa con estas relaciones? Y no necesariamente me refiero a estas relaciones amorosas, sino lo que decíamos, también estas relaciones amistosas, donde vemos que se cometen mayor violencia. De igual modo, el otro día hablando justamente de una charla sobre violencias sexuales, veíamos que de 157 casos que son sobre violencia sexual que son denunciados, solamente uno de esos casos de los 157 pisa la cárcel. ¿Por qué? Porque en primera se normalizan estas violencias. En segunda, existen estas relaciones donde pareciera que solamente son unilaterales hacia el hombre es el que recibe todo, pero el hombre no da más. No existe esta responsabilidad también. Entonces, ¿por qué decíamos que no se realizan estas denuncias? Porque principalmente estas violencias se llegan a dar dentro de las relaciones amistosas o amorosas. ¿Por qué lo decimos así? Porque muchas veces es como de, ay, no, así de, oye, ¿no te molesta que tu amigo te llame de un apodo que muy feo? Es así como de, pues no, porque somos compas, llevamos 10 años de conocernos y entonces nunca nos hemos cuestionado esto, nunca hemos, cuestionado el por qué nos decimos así. Este tipo de violencias como pareciera que existe un contrato implícito al momento de iniciar una relación socioafectiva con alguien. Entonces, este tipo de violencias se llegan a dar porque, como eres mi novia, entonces tienes que tener fuerzas relaciones conmigo. Como eres mi novia, me tienes que hacer caso en lo que yo te pida. Como eres mi novia, me tienes que preparar esto. Como eres mi novia, me tienes que cuidar. Como eres mi esposa, tienes que quedarte en la casa. Entonces, justamente vemos que no se reconocen ese tipo de relaciones y se dan este tipo de violencias sexuales dentro de. Entonces, empezamos también nosotros a reconocer cómo se pueden dar estas relaciones de manera más equitativa, porque lo que les decía, el hombre está acostumbrado más a ser cuidado que a cuidar. También otro punto importante es abrir estos espacios para hablar justamente de estos temas. Porque es importante tener en cuenta esto, sí, tenemos un poder y privilegio como hombres, pero hay que aprovecharlo para bien, no para mal, porque lo aprovechamos simplemente para mal. Como hombres vamos a empezar a hablar de cualquier otro tema que no sea de interés para otras personas más que para nosotros mismos, ¿no? Y también no podemos decir así como de, ay, como yo soy un hombre deconstruido y entonces ahora saben qué es lo que voy a hacer, como tengo este poder, voy a empezar a repartir espacios de difusión para todos. No, tampoco se trata de eso, porque vamos a caer en estos mandatos de la masculinidad, en esta caja de la masculinidad que nos dice que debemos de ser el hombre protector. No, sino que lo que tenemos que hacer es justamente reconocer estas violencias, pero a su vez tratar de cambiarlas. ¿Cómo las podemos cambiar? Abriendo estos espacios para hablar de temas de interés, hacer invitaciones tanto a nuestros amigos, familiares, en medida de lo posible, cuestionar lo que hacemos, cuestionar la idea predominante. Llegar con un amigo y decirle, oye, pero ¿por qué dijiste esto? ¿Te parece gracioso este meme que romantiza la violencia en el noviazgo? ¿Te parece gracioso este meme que le hicieron de la marcha feminista que hubo este fin de semana? ¿Te parece gracioso el criticar a una compañera por su cuerpo? Entonces empezar también nosotros a cuestionar. Pero aquí es algo muy importante porque es lo que decía, podemos caer justamente en esto mismo otra vez de el hombre como protector de los demás, el hombre como salvador de los demás. Por eso es importante que empezamos a reconocer este tipo de violencias, empezar a reconocer los machismos cotidianos para dejar de cometerlos. Y entonces, antes más bien pareciera que de hablar de estos temas es casi casi quedarnos callados, pero no.
porque aquí entonces también hay que resaltar la importancia del estudio de las masculinidades y los temas de género, pero enfocado hacia los hombres. ¿Por qué? Porque también muchas veces lo que decíamos, estos hombres acompañantes son los mismos hombres que dicen, ah, sí, yo te apoyo en tu lucha feminista, pero explícame por qué esto es violencia. Explícame por qué me estás diciendo que esto es algo violento hacia ti. ¿Por qué tengo que actuar de esta manera? Entonces también vemos que otra vez caemos en el hecho de que queremos que las mujeres sean las que nos lleven de la mano hacia el cambio, pero no, o sea, es algo importante también de hacer para ¿qué es lo que, cuál es nuestro papel también como hombres dentro de estos temas? El hecho de juntarnos con otros hombres para poder hablar de lo mismo, pero no caer en lo que hablábamos al principio. En esa parte de sí, pobrecito de mí, porque a mí también me violenta esta sociedad machista. No, sino decir, ok, me violenta esta sociedad machista, pero voy a ver cómo cambio, o al menos, si no puedo cambiar a los demás, al menos en mí, yo ya voy a tratar de no cometer estas violencias, repensarlas día con día para no volver a cometerlas. De igual modo, el hecho de empezar de poco a poco, ¿no? El cambio tiene que ser una desde nosotros y luego ya empezar a invitar a otros hombres a salir de esta caja. Lo que les hablaba de la caja de masculinidad. Tenemos que entender que estamos en tres momentos dentro de ella. Cuando estamos dentro de la caja, cuando nos encontramos en el borde, que es cuando empezamos a cuestionar esta ideología, y por último, cuando ya estamos fuera e invitamos a los demás hombres a cuestionarse justamente sobre estos temas. Esto es la importancia que tenemos nosotros entonces, como que, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres, pero a su vez, no también pedir pues, que todo nos lo entreguen en charola de plata y decir, ah, mira, aquí está tu manual de cómo ser un hombre, no violento. No, nosotros analizarlo y es prueba y error constante. Ay, me parece que ya no tengo mucho tiempo, entonces ya vamos cerrando. Y entonces me gustaría cerrar con esta frase que dice, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es preciso creerlas y las soluciones vienen. Me gusta esta frase justamente porque nos dice, no debemos de esperar que después de tomar esta charla ya, ¡pum!, cambié totalmente y entonces ahora ya soy un hombre totalmente nuevo, un hombre que ya no es violento, no, sino lo que les decía, es un proceso constantemente, un proceso constante. Tomar un curso, leer un libro, tomar una plática, no te hace ser un hombre deconstruido, sino es un proceso que tienes que hacer constantemente para cambiar estas violencias simbólicas y reconocer justamente que si desde el punto en el que tú empiezas a decir, no soy machista, y viene la siguiente frase, pero, desde ahí ya volver a replantearte esto, empezar a ver cómo es que estos medios de comunicación sexualizan a la mujer, cómo nosotros también lo reproducimos, desde la música que escuchamos, las imágenes que descargamos, todos estos contenidos que vemos, las películas, todo. Entonces, pues, sin más, si hay alguna pregunta, creo que quedó un buen tiempo para esto, eh, pues sería. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, por aquí hay ya preguntas que nos están llegando y Claro. dicen, ¿de qué manera el machismo afecta a la salud mental y emocional de las personas, tanto hombres como mujeres? Esa es una. Y Ujú. no sé si prefieras contestar esa y luego te leo otra más o quieras que la lea de una vez. Eh, pues, bueno, si quieres, contesta esa. Ah, muy bien. ¿De qué manera afecta la salud mental? Pues tenemos esta cifra, bueno, al menos en los hombres, de que tenemos esta cifra de que la mayoría de los suicidios son justamente cometidos por hombres. ¿Por qué son cometidos por hombres? Porque los hombres no buscamos apoyo, lo que decíamos. Siempre tratamos de que se diga de el hombre como roles rígidos, el hombre como pilar de la familia, el hombre como pilar de la sociedad, el hombre que no se puede romper en ningún momento. Entonces tenemos estos hombres deprimidos, estos hombres estresados, estos hombres que tienen problemas laborales, amorosos, tal, pero no lo expresan. Cuando tú les dices, ¿cómo estás? Lo primero que te van a responder es, bien, punto. Entonces, desde aquí va a afectar, al menos principalmente, a los hombres, y a la vez de que justamente también como no existen estos espacios de apoyo entre hombres,
Y cuando existen estos espacios de apoyo entre hombres, terminan cayendo en esta parte de lo que decíamos, de el encubrimiento, de encubrir las violencias de los otros. Y en cuestión de las mujeres, también cómo afecta justamente cómo afecta el machismo, pues las condiciona al punto de creer que justamente tienen que ser dominadas todo el tiempo, de que no pueden servir para otros labores más que para los domésticos. Entonces, no sé si respondí un poco a esta pregunta. Sí, sí, muchas Ujú, gracias. También, bueno, aquí hay otra ujú. que, bueno, si bien mencionabas que una charla, un libro o un material no son suficientes, que es un proceso, ¿no? Constante de cuestionar, tratar de cambiar, analizar y todo lo que nos estabas platicando, te preguntan si existe algún otro seminario o ponencias y por ahí también si hay algún espacio, por ejemplo, aquí, cómo podrían acercarse a este tipo de reflexiones igual para acompañar su proceso, de parte pues de hombres universitarios, por ejemplo. No sé si podrías responder esa. Gracias. Vale. Pues sí, en este momento, bueno, al menos nosotros como Pozo de Vida ofrecemos un curso. De hecho, se dio en ciencias, apenas va a cerrar, me parece. Este curso se da tanto para profesores como para alumnos. Es importante, de hecho, entender algo, porque muchos de los comentarios que justamente hemos encontrado, aparte de cuando se promocionan este tipo de cursos, que son las de a poco nos van a enseñar a ser hombres, todo esto, también muchos comentarios que se dan llegan a ser que piensan que por tomar ese curso es porque ya fueron evidenciados como violentadores o que ya tienen un proceso de justamente que ya tienen este proceso de denuncia atrás. Entonces, en primero, para poder tomar estos cursos es tener la disposición y decir, sí, sí quiero hacerlo por mi propia cuenta, porque también hay otros hombres que justamente toman estos cursos para poder tener, digamos, argumentos en contra del feminismo, en contra justamente de las masculinidades. Entonces, en primera es tener esta parte de mente abierta hacia lo que vas a escuchar, no cerrarte en tus ideas. Y existen estos seminarios, sí, les comentaba, nosotros damos este seminario en la Facultad de Ciencias, también lo hemos dado en la Nacional de Trabajo Social para quienes nos lleguen a ver que no sean parte de comunidad UNAM, ahí se llega a dar, es abierto a todo público. Principalmente comenzamos en inicio de semestre, en este momento pues ya no se podría, tendrían que esperar hasta el siguiente inicio, pero justamente, sí, sí, sí se dan estos cursos dentro de la universidad. Y de igual, de manera independiente, o sea, poniendo tal cual en tu buscador de Google, así de seminario de nuevas masculinidades, estudio de nuevas masculinidades, van a salir más. Muy Entonces, sí, solamente es cuestión de buscarlo. bien. Ok, muchas Pero no. gracias. Ujú, El siguiente semestre van a tener este seminario. ujú. Ok, para que estén atentas las personas que nos vean, van a acercarse. Eh, te preguntan, bueno, dicen muchas gracias por la charla y preguntan cómo podemos notar aquellos machismos cotidianos en nuestro día a día. Y te paso una vez la otra, por el tiempo. ¿Sabes si existen campañas o iniciativas exitosas que hayan abordado efectivamente este problema? La primera, que era cómo podemos notar ese tipo de violencias. Algo que siempre he dicho es de que pareciera que mientras más tratas de evitar estas violencias, hablas más tartamudo, porque luego es como de, a ver, vas a decir, aquí estamos todos, un ejemplo, ¿no? Aquí estamos todos, es como, a ver, no, es todos, todas, todes, y volver a tratar de repetirlo en tu cabeza siempre, siempre, siempre. Es un ejercicio justamente de autoconciencia, de decir, a ver, de, no sé, esto está bien padre, tratar de cambiarlo por otro, no sé, esto está muy chido, muy bien. O sea, tratar de despatriarcalizar esto. Entonces, principalmente, estos machismos cotidianos se llegan a dar en nuestro lenguaje. En el lenguaje es la manera más sutil en que nosotros no vamos a notar estos machismos cotidianos. Entonces, la primero que tenemos que empezar a cambiar es justamente en el lenguaje. Y una vez que empezamos a cambiar un poco en el lenguaje, nos va a resultar más fácil entenderlos justamente en nuestro día a día, tanto cuando los hacemos, cuando son hechos hacia nosotros. Entonces, desde ahí, justamente, tenemos que entender eso. Empezar a cuestionarlo desde como nosotros los practicamos, nuestro día a día. ¿Cómo hacemos eso? A través de un ejercicio de conciencia de, a ver, estoy representando a todos, todas, todes, o cómo me sentiría yo con este comentario si fuera hacia mi persona. Un poco de esto es como para empezar a hacerlo.
Suena muy, muy fácil, muy básico, pero pues pareciera, pero realmente no, porque como les decía, vas hablando en una conversación fluida y no te das cuenta de cuando vas haciendo esos machismos cotidianos, hasta que lo vuelves a escuchar y es como, ahí es donde dije uno, es como que escuchar esto de nuevo y saber si existen algunas campañas que hayan sido exitosas sobre esto. Como Pozo se lanzó una campaña que se llamó Nadie nace macho. eh, Se me fue ahorita el año, disculpen, pero sí tuvo un alcance bueno. Sin embargo, hay algo muy importante en cuestión de todas estas campañas, y es que los hombres no quieren participar. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, de que sienten de que si ya están abordando este tema de masculinidades, que si ya están abordando este tema de estudios de género, es porque ya cometieron una violencia. Entonces, y también la otra, es que los hombres no sabemos cómo ser vulnerables. Los hombres tenemos roles rígidos siempre y entonces queremos que todo sea tal cual, así como pareciera que a nosotros nos conviene, lo que decíamos, no relatamos lo real, sino solamente lo que nos conviene. Entonces, es muy difícil el trabajo con los hombres porque no les gusta participar, no nos gusta participar, no abrimos nuestras violencias también, lo que les decía, los hombres no admitimos que somos violentos, no admitimos que cometemos esto, no, tratamos de siempre justificarlo. Ese es el principal problema con las campañas que se llegan a realizar. Sin embargo, obviamente sí hay algunas que han sido exitosas, no a nivel como se pensaría, pero lo que siempre hemos dicho, con que tengamos un caso de éxito, que ese caso de éxito vaya y comparta lo que se escuchó, lo que aprendió con otros, ya es algo sensacional. Entonces, no sé si ya sean todas las preguntas, Sí, igual para honrar el tiempo acordado. en tiempo, estamos súper en tiempo y pues Ok, muchísimas gracias Armando por esta interesante charla, por todas las reflexiones. La verdad es que sí es un tema que si bien sí se empieza a hablar mucho en la Facultad de Género, en la Facultad de Ciencias sobre el género, sobre estos temas, no se habla tanto sobre masculinidades. O sea, no se habla tanto sobre estudios de masculinidades. Entonces, muchas gracias por el trabajo que están haciendo y muchas gracias por esta charla. Y pues, gracias por los espacios. Ujú. no, gracias. A nombre de la Comisión de Equidad, muchísimas gracias. Y pues nos vemos muy pronto. Seguimos con otro evento a Excelente. las 5 de la tarde. Ahorita empezamos con otra charla muy interesante y les invitamos a que nos acompañen. Gracias. Gracias.